En ese tiempo, ¿verdad?, cuando varios reyes vienen a ser asesinados y la anarquía era común en Israel, el rey asirio llamado Tiglat-Pileser III contribuye a las aflicciones de la nación, viniendo a exigir tributo, y entonces en este caso, en el 734 al 732 antes de Cristo, destruyó a Israel y a Siria por tratar de forzar al rey Acaz de Judá a unirse a una coalición anti-asiria. El terror en Israel durante esa guerra se refleja en el sonido de bocina y en la derrota de Israel. Y aunque, verdad, en este caso el tercer periodo fue un poco menos caótico debido a la habilidad del rey para hacer alianzas prudentes con Egipto y Asiria, eventualmente Asiria se dio cuenta de su traición y destruyó a Israel. El libro, ¿verdad?, el libro de Oseas no describe este desastroso final, pero el profeta probablemente lo vivió. Lo que estamos, ¿verdad?, es haciendo un recuento histórico, y lo que podemos hablar, ¿verdad?, es que en ese tiempo, ¿verdad?, había un caos en el ambiente espiritual. Israel estaba viviendo, ¿verdad?, un adulterio espiritual sin precedentes. Si hablamos de la estructura del orden social en el tiempo de Oseas, él pues vivió en Israel, la nación del norte, Samaria, la ciudad capital, en este caso, ¿verdad?, y los templos con becerro de oro tenían un efecto cultural dominante sobre la conducta y las creencias sociales en Israel. Entonces la visión de Oseas y lo que podemos llamar la desaudiencia sobre la realidad objetiva estaba influida por la política foránea, ¿verdad?, la intriga política entre líderes y el sincretismo religioso que venían a enseñar los sacerdotes. El caso del profeta Oseas, él estaba familiarizado con la agricultura y viene y usa como metáforas de animales y de la naturaleza. Estos sermones de este profeta, ¿verdad?, del profeta Oseas, se basaron en los patrones sociales que regulaban el caso del matrimonio, la manera de nombrar a los hijos, la vida familiar, los modos agrícolas de ganarse la vida, el mercado de esclavos, la adoración en el templo, y también tenía que ver con el caso de la guerra. Muchos patrones culturales en Israel estaban influidos por el baalismo, porque la gente, ¿verdad?, aceptaba sus maneras de entender la naturaleza. O sea que eso pues hoy en día también tiene que ver con los wiccan o neopaganos, si lo traemos a la actualidad. Estas costumbres sociales y el poder divino pues influenciaban ahí en su forma de ver la vida en la sociedad de aquella época, para comunicarse pues efectivamente con la gente. El profeta Oseas viene e interactúa de forma creativa con el ritual y las creencias teológicas dentro de la mitología de lo que tenía que ver con la adoración a Baal o el baalismo. La mitología y el ritual del baalismo contenían lo que podemos llamar un tipo de cosmovisión que tenía ciertas similitudes con los puntos de vista hebreos, pero incluía muchas ideas que contradecían a la vez las antiguas tradiciones en Israel. La gente pensaba que Baal era el poder divino que bendecía la tierra con fertilidad. O sea, con metáforas sexuales, Baal proveía fertilidad, entre comillas, ¿verdad?, enviando lluvia a la tierra, en este caso, ¿verdad?, la diosa madre. Hacía a las personas fructíferas porque él era Baal, el amo esposo. La gente ofrecía sacrificios tanto a Dios como a Baal, y el ritual del templo incluía actos sexuales que imitaban y celebraban las acciones de Baal para atraer fertilidad, y los actos de fornicación eran tanto físicos, o sea, con prostitutas, como espirituales, lo que podemos llamar, ¿verdad?, en este caso con otros dioses. O sea, decían adorar a Dios, pero también adoraban a Baal. Y mire, Baal era supuestamente el dios de la fertilidad, y Dios humilla esta falsa creencia con el caso, ¿verdad?, del profeta Elías, que no llovió por más de 3 años en la tierra de Israel, y supuestamente Baal era el dios que traía esa abundancia. Cuando usted vea en el caso de la historia dioses paganos que tienen que ver con la fertilidad, con la fecundidad del vientre, o todo esto relacionado, es que para adorar a esos dioses, para venerar a esos dioses y esas imágenes,
se requería todo tipo de desórdenes sexuales en esas celebraciones. Por eso es que si usted va a la historia, el tranque que tenía el enemigo con el pueblo de Israel, cuando los tenía encadenados y aprisionados en el campo espiritual, no era tanto por postrarse ante un Dios falso o por idolatrar una estatua o a una imagen, sino por el atractivo sexual de inmoralidad que esa imagen hacía ver e invitaba a hacer como algo que fuera natural o como algo que fuera sencillamente bien recibido. Entonces, a través de esa inmoralidad sexual, ahí es que el enemigo los aprisionaba. O sea, que no era tanto por una imagen, era lo que esa imagen ofrecía. No era solo postrarse ante un ídolo. Entonces, ahí era donde estaba el tranque entre Israel, ¿verdad? Y Dios. Esos desórdenes sexuales que requería Baal los tenían bien aprisionados. Y si volvemos a ver estas imágenes, es un cuadro, vamos rápidamente por aquí, es un cuadro patético, lo que podemos decir terrible, de decadencia espiritual de la época. Y Oseas lo vivió en su tiempo. En el caso, ¿verdad?, de Oseas, se sabe poco de su nacimiento, o del lugar de su nacimiento, se sabe poco de su nivel social o de su ocupación, ¿verdad?, antes de llegar a ser profeta. Las referencias frecuentes a Efraín y a las ciudades de la nación del norte, pues indican que Oseas vivió y dio sus sermones en Israel, o sea que no fue en Judá, sino en Israel. Oseas, ¿verdad?, era un joven en edad para casarse cuando el Señor le pidió que representara la relación de Dios con Israel casándose con una prostituta. Y hay gente que hoy en día se quejan cuando Dios les manda hacer algo difícil. Mire lo que le tocó a este. Él experimentó los gozos del matrimonio y de tener hijos, pero también tuvo angustias porque su esposa Gomer le fue infiel. El amor de Oseas por su esposa se viene y se expresa en forma suprema al comprarla y sacarla de su condición de esclavitud sin esperanza. Entonces, a través de estas experiencias, Oseas aprendió acerca del profundo amor de Dios por Israel y de su angustia debido a que la nación viene y rechaza su amor. Luego de que Dios libertó a Israel, Israel le dio las espaldas al Señor, tal y como Oseas, ¿verdad?, liberta a su esposa Gomer, la compra cuando no habían esperanza y entonces ella viene y le es infiel. Entonces eso viene a compararse y Dios le muestra también al profeta para predicarlo con fluidez el caso de Israel, representada en la Biblia como un tipo de mujer que le es infiel a Dios luego de que Dios sin esperanza la rescató. O sea, Dios le dio esperanza y le dio una nueva oportunidad y le dieron las espaldas a Dios. En este caso, ¿verdad?, fue algo bien difícil que le tocó vivir al profeta. Él, cuando comunicaba el mensaje de Dios, ¿verdad?, trataba hábilmente de persuadir a sus oyentes para que transformaran su perspectiva cultural baalista, o sea, para tratar de arrancarles el credo de esa adoración a Baal que los tenía definitivamente encarcelados. Y es que el enemigo, pues a sus presos no le abre apertura de la cárcel, pero siempre vendrá la palabra de exhortación de parte del Señor para confundir las obras del enemigo y deshacer las obras de Satanás, pero para ello se tiene que haber una voluntad en las personas de aceptar el mensaje de exhortación de parte de Dios a través de los instrumentos que Él elige. Entonces, la forma que Oseas usa, la forma literaria del lenguaje, viene a ser fragmentario y sus discursos no eran idénticos en estructura a los otros profetas. Él usa parte de un juicio por el pacto, también usa discursos de juicio, profecías de salvación y exhortaciones, ¿verdad?, que vienen a tener que ver con el arrepentimiento. O sea, dentro de estos sermones se emplean tradiciones teológicas para justificar sus acusaciones contra la nación, para identificar la base para creencias tradicionales de Israel acerca de la realidad y para respaldar el nuevo mensaje teológico que él viene a dar. Esas tradiciones le recordaban, ¿verdad?, a la gente la experiencia de sus padres con Dios
integraba fracasos pasados con problemas presentes, y a la vez en su discurso, ¿verdad?, el profeta Oseas explicaba por qué la conducta de ellos no era consistente con la revelación anterior de parte del Señor. De verdad que era todo un proyecto y un trabajo ante un pueblo con una cerviz tan dura, pero no se preocupe que hoy en día prácticamente estamos viviendo lo mismo. El texto hebreo de los sermones de Oseas es difícil, pero algunas formas inusuales de escribir pueden ser, de lo que podemos decir, peculiaridades dialécticas en lugar de deformaciones textuales. El fluir del pensamiento de un párrafo a otro no es siempre fácil de seguir, pero las secciones más grandes del libro están organizadas en forma amplia alrededor de ciclos de acusaciones, castigos y ofertas de esperanza. Se emplean señales retóricas de repetición, inclusiones y también, ¿verdad?, para marcar el comienzo y el final de algunos párrafos. Lo que podemos resumir, ¿verdad?, en el caso del mensaje que da el profeta, el caso de los mensajes que el profeta Oseas da, lo podemos resumir en varios puntos. El caso, pues, de lo que podemos mencionar, la prostitución en la familia de Dios y la de Oseas. Eso es lo que él hace comparativo. Y en ese primer punto se divide la familia de Oseas, que simboliza la familia, simboliza la dividida familia de Dios. También nos menciona la prostitución destruye la familia en el mensaje del profeta. Nos habla sobre la futura restauración de la familia de Dios. También habla sobre la contienda con esposas fornicarias, esfuerzos para remover la prostitución, la futura restauración del pacto de Dios y también restauración de las familias de Oseas y de Dios. O sea que en esta parte podemos ver que el amor, en el libro de Oseas, el amor trae de regreso a la esposa de Oseas y el amor trae a Israel de vuelta a Dios, en forma bien comparativa con esta terrible experiencia que él pasó y obedeciendo a Dios, porque él se casó con esa mujer y la compró y la sacó cuando no había esperanza, pero él sabía que esa mujer le iba a ser infiel. Lo que pasa es que él le obedeció a Dios. Entonces, en los puntos que ponemos aquí, también sobre el caso del mensaje del profeta, dice que tiene que ver con la prostitución, proviene de no conocer a Dios. Declaración en forma de juicio por el pacto, cargos en contra del sacerdote y la adoración, juicio o guerra porque los líderes no conocen a Dios, restauración posible si uno busca conocer a Dios. Y el punto número 3 y 4 ya hablan, el 3 sobre la prostitución, en el caso de que la prostitución contradice lo que es la devoción leal a Dios y la prostitución trae engaños para con Dios. O sea que fue un mensaje bastante fuerte y bastante profundo, y es comparado a que había una prostitución espiritual. Y hoy en día, en nuestro presente, hay mucha gente engañada y dicen que Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados, pero depende que usted lo busque mientras pueda ser hallado, que nos dice en la palabra del Señor. Y Dios no se halla para encontrarlo en todos lados, aunque está en todos lados por ser omnipresente, pero para hallarlo, para que Él entre en nuestras vidas con poder, es imposible que Dios vaya a estar en lugares donde hay mezclas espirituales o donde hay una falsa doctrina o donde se predican cosas como que fueran doctrinas que son contrarias a la palabra del Señor. Esas son las cosas que vienen en la lógica, y esto fue a lo que Dios llamó mucho a estos profetas. Entonces, en estas imágenes acá a continuación vemos el caso, ¿verdad?, del profeta Oseas, siguiendo, ¿verdad?, nuestra narrativa. Él, pues, expresa su experiencia con su esposa infiel para demostrar cómo la familia o su familia, o sea, la familia de Oseas, de este profeta, él demuestra cómo su familia simboliza la familia dividida de Dios. La acción se desplazó desde una relación infiel de un matrimonio pacto, porque el matrimonio es un pacto entre dos personas, y a las personas hacer contrario a lo que pues prometen en ese pacto, pues ya el pacto queda roto. Entonces la acción se desplaza desde una relación infiel del matrimonio pacto hacia los intentos de reconciliar la relación para restablecer los pactos. Entonces, en este caso, el ciclo repetido de pecado, castigo y restauración vienen a unificar el mensaje de Oseas. Para comunicar la profundidad del
odio que Dios tenía por el baalismo de Israel, por la adoración que ellos pues tenían a Baal. Oseas compara los pecados de la nación con los de su esposa. Oseas se casó con una prostituta porque la esposa que Dios tenía por medio del pacto estaba llena de fornicaciones. La gente pensaba que seguir otros amantes, ya hablando en el caso espiritual, o sea, seguir a otros dioses que iban a proveer para sus necesidades mundanales, no era pues incoherente en su relación del pacto con Dios. Entonces Israel pensaba que incluso llamar Yahvé, o sea, el nombre de Dios, a Baal mi marido, confundían entonces la distinción entre quién era Baal y quién era Dios. O sea, el nombre de Yahvé no solo era para Dios, sino que lo confundían y le hacían referencia a Baal en el significado, Baal es mi esposo o Baal es mi marido, en este caso. Entonces Oseas vio esta prostitución como un rechazo de sí mismo como esposo y de Dios como compañero del pacto. De verdad que en el campo espiritual había una prostitución terrible. Entonces, este fue un acto vergonzoso que era incoherente con las expectativas sociales exclusivas relacionadas con una mujer casada precisamente en esa cultura. Entonces Dios lo manda a hacer eso para que eso impacte y el mensaje entre y pueda ser más visible en un pueblo de dura cerviz. Para restaurar estas relaciones de matrimonio pacto, los esposos contendieron con su esposa fornicaria. Las partes ofensoras, en este caso Gomer e Israel, que Gomer es verdad, era el nombre de la esposa de Oseas, fueron exhortadas a rechazar la prostitución y a actuar de acuerdo a las normas de sus tradiciones hebreas. Entonces se negaron a responder a los actos de reconciliación, dejaron de funcionar conforme a los requerimientos sociales de un miembro de familia y entonces terminaron en la esclavitud. Se olvidaron de los actos de gracia de Dios en el Éxodo y en el desierto. Ya aplicándolo, ¿verdad? Poniendo a Gomer, la esposa de Oseas, poniéndola de ejemplo, como en el caso de Israel, haciéndola tipo de una mujer. Entonces, Oseas y Dios responden a esta fornicación y a esta infidelidad, dándoles a su esposa una nueva comprensión de los hechos de la vida. Dios descubre la obscenidad de su pueblo, le puso fin a sus alegres fiestas y removió las supuestas bendiciones de la prostitución, o sea, lo que Baal requería para adorarlo. Para muchos israelitas, el enfoque del mito ritual del baalismo presentaba una visión ordenada del mundo que era socialmente aceptada como una explicación ajustada de las fuerzas de la naturaleza que interactuaban para hacer que el mundo funcionara. Miren lo que ellos estaban tan metidos en esa prostitución espiritual. De igual manera, la esposa de Oseas descubrió que el gozo, la seguridad y el amor no podían lograrse mediante la prostitución. Esta la había llevado a una esclavitud. O sea que el tipo de Israel y Gomer, la esposa de Oseas, viene a ser un modelo bien específico para que se pudiera predicar qué era lo que les esperaba también. La infidelidad de una de las partes del pacto contrastaba completamente con el amor arrollador de Oseas y de Dios. Ese amor hizo posible la restauración de las familias de Oseas y la restauración, ¿verdad?, de la familia de Dios. Oseas externalizó una palabra de esperanza realmente inmerecida. Gomer, su esposa, fue amada y restaurada. De igual manera, Dios anunció la restauración de Israel y la venida del rey davídico. Entonces el pueblo reconocería al Señor y Él le respondería con afecto. Cuando la relación del pacto fue renovada, entonces la maldición de esto, lo que podemos ver simbolizada en los nombres de los hijos, sería revertida. Lo que podemos ver nosotros aquí. Lo-ami significa no pueblo mío. Llegaría a ser Ami, que significa pueblo mío. Los planes de Dios para el futuro eran una ampliación de bendiciones delineadas en la tradición de la nación, y el testimonio personal de Oseas de sus experiencias con Gomer viene a ser una ilustración poderosa del mensaje espiritual que compartió, ¿verdad?, con la que vino a ser la gente o su audiencia. No pudo evitar la autodestrucción de Gomer, pero su predicación pudo persuadir a algunos israelitas para que evitaran la misma necedad
de cometer un error tan doloroso. Mire el precio que tuvo que pagar este profeta, ¿verdad? Y ahí es lo que vemos. A veces cuando Dios nos manda a hacer algo nos quejamos, pero miren esto, lo que tuvieron que pagar. Entonces lo que vemos ahí es que sencillamente se nos habla, la prostitución viene de no conocer a Dios, y este sermón de Oseas comienza de una forma, lo que podemos decir retórica, en donde Dios hace una declaración en forma de juicio por el pacto. O sea, Dios hace un pacto con Israel. Desde antes de que surgiera Israel, ya Dios eligió a Abraham para sacar de él esa nación, y que esa nación iba a ser luz a las demás naciones, pero se desviaron de los propósitos divinos y se dedicaron, ¿verdad?, a mezclar lo divino con lo profano. Estaban adulterando contra Dios, o sea, fue algo bien terrible. Y entonces en este caso, pues, Oseas viene y les hace esta exhortación. Si hablamos de esto, ¿verdad?, lo que no puede faltar de mencionar, y que siempre lo mencionamos, ya lo mencionamos con el caso de Amós, también es importante con el caso de Oseas, es el fracaso de los sacerdotes en cumplir su rol en una sociedad que resulta ser una sociedad totalmente pervertida de las personas, ¿verdad? Y de la aceptación de las ideas teológicas y lo que podemos llamar, entre comillas, éticas del baalismo, que lleva a la corrupción de la adoración. El caso del vino, ¿verdad?, debilita su resistencia a las ideas no tradicionales, y también muy pronto los mismos profetas comenzaron a adorar ídolos paganos y comenzaron a rendirse ante Baal. O sea que cuando hay un pueblo prostituido y cuando empieza una inmoralidad en una sociedad, los primeros responsables son los líderes que están en ese momento, y los que tienen que comenzar a arrepentirse para que Dios traiga una restauración son ellos mismos. Lo estamos hablando por el profeta Oseas, y en el caso del profeta Amós también estaba esa situación, que lo hablamos en nuestro programa pasado. Entonces Oseas describe la conducta de la nación como un rechazo de la visión cultural de la vida que tenían los hebreos, la cual se encontraba en la ley de Dios. Y esas tradiciones vienen a legitimar la visión de Oseas de que el baalismo viene a ser una conducta que obviamente es totalmente desviada. Y yo lo digo, por lo menos si lo adaptamos a estos tiempos, quizás no se está adorando a Baal o a una imagen de Baal ahora mismo, pero sí se están haciendo muchas cosas contrarias a lo divino moralmente establecido, que era precisamente lo que Baal requería. Entonces hay un Baal espiritual, ¿verdad?, hacia lo que podemos llamar el nuevo entorno teológico de Israel luego del juicio de la nación. La restauración era posible para Israel si ellos buscaban conocer a Dios. Aunque habían oído de Dios y el Dios de sus padres era el Dios de Israel, la Biblia, mire lo que menciona bien específico. Nosotros no estamos conociendo a Dios, aunque digamos que somos creyentes en Él, si actuamos de una manera contraria a como Él nos manda en su palabra. O sea que decir cristiano no es lo mismo a vivirlo, por lo menos adaptándolo a nuestros tiempos. Algún día, de lo que hablamos en el caso del profeta Oseas, algún día en el futuro lejano, la nación buscaría a Dios, regresaría al Señor, desearía conocerlo y aceptaría su punto de vista trascendente, pero lamentablemente en el tiempo de Oseas, ya de lo que estamos hablando, pues era un tiempo futuro, y en consecuencia Dios clamó en angustia como un amante rechazado, como nos lo dice en Oseas capítulo 6, versículo 4, porque el pueblo no tenía ninguna devoción leal ni relación significativa alguna con Dios. Oseas capítulo 6, versículo 6. Si seguimos viendo, ¿verdad?, en el caso de estas imágenes, el profeta, pues hemos venido hablando un poco sobre el profeta Oseas, como tipo de Israel, toma a una mujer ramera como esposa, que pues el caso de ella pues se llamaba Gomer, y viene y tiene hijos con ella que vienen a ser, por así llamado, hijos de vergüenza, pero que después vienen a tipificar, ¿verdad?, toda la vida de este profeta, la futura restauración de Dios hacia Israel, aún en medio de la infidelidad. En uno de los puntos que incluye el mensaje del profeta Oseas sobre cómo la prostitución contradice la devoción leal a Dios, en lo que podemos hablar
¿verdad? Esto, el contexto histórico estaba conectado con eventos inmediatamente posteriores a la guerra sirio-efrainita durante la época de Osea, en este caso el reinado del hijo de Ela, que era el que estaba en aquel momento. La violencia y la anarquía eran la norma, dado que el rey y varios monarcas anteriores habían asesinado a los reyes que habían gobernado antes que ellos para subir al poder. Aunque Oseas trajo algo de estabilidad, aunque se trajo algo de estabilidad debido a las relaciones políticas con Egipcio y Asiria, las relaciones políticas que Israel tenía en ese momento con esas dos naciones, eventualmente los asirios descubrieron conspiraciones, y el caso del profeta Oseas, pues él viene y hace una legitimidad de su declaración, ¿verdad? En este caso, una legitimidad de su declaración, que los líderes de Israel habían quebrado el pacto, y señaló actos de asesinato, de fornicación, de engaño, de robo, de mentira y de adulterio. Entonces estos pecados venían a comprometer a los sacerdotes y a los príncipes en altos niveles de liderazgo. Y Oseas viene y denuncia esto de parte del Señor en su mensaje. Estos líderes estaban tan y tan pervertidos que pensaban que Dios no vería esos actos tan incoherentes, y que ni siquiera se preocupaban, ¿verdad? Dios por mandar quizás un castigo contra ellos. Entonces, en este caso, para persuadir, Oseas hace una legitimidad de su análisis del estado perverso del pueblo, al mostrar que la conducta de ellos era totalmente incoherente con el modelo de conducta tradicional de Dios. O sea, lo que Dios quería era, a través del profeta, demostrar lo que Él requiere, su carácter, quién en realidad es Él, que el pueblo tenga conocimiento de Él, no solo de mencionarlo, sino que lo conozcan para imitar el modelo de vida, ¿verdad?, que Dios establecía. Entonces el pueblo no asimila las normas del pacto, y lamentablemente, pues, dado a que ellos no tenían una devoción leal hacia Dios, entonces Oseas introduce una nueva comprensión teológica de su futuro, usando metáforas de destrucción total. Dios recordaría su iniquidad y los destruiría. Sus ídolos con forma de becerro serían deshechos en pedazos, sus aliados no los ayudarían, y entonces también estaba profetizado que las ciudades arderían con fuego. No tendrían un día de fiesta gozoso, en cambio soportarían un día de castigo. Dios no los amaría más. En consecuencia, Dios se alejaría de ellos y no los haría fructíferos, y la nación regresaría a su condición de esclavitud, tal y como, ¿verdad?, salieron, ¿verdad?, en el caso de la tierra de Egipto, y sería llevada al exilio en Asiria. O sea que Dios se los estaba siempre advirtiendo a ellos, y como quiera, lamentablemente no querían oír. Resulta sorprendente que Oseas, ¿verdad?, no haya cerrado esta sección de juicio por el pacto con esta nota de desesperanza. Él dirige su mirada al nuevo entorno teológico de la nación, ¿verdad?, después del juicio. El castigo era merecido, pero él añade que la restauración era posible debido al amor de Dios. Dios clamó en angustia, y entonces ya estaba profetizado que no destruiría a su pueblo totalmente, y los planes futuros de Dios incluían el regreso de su pueblo a la tierra y la transformación de su conducta. Esta experiencia les daría una nueva concepción del poder de Dios, porque Él ya no sería el león que lo destruiría, sino el león que rugiría mientras Él derrotaba a sus enemigos. En este caso, Israel ya no actuaría como una paloma incauta que acudía a Asiria. O sea, en vez de acudir a Dios, iban a sus aliados, sino que regresaría a lo que podemos decir a su nido, a la tierra de Israel, temiendo a su Dios, el Dios que precisamente los llamó, y el Dios que precisamente los eligió a ellos como nación. Del mensaje de Oseas, ¿verdad?, sobre el caso de cómo la prostitución trae el engaño para Dios, Oseas predicó en su último sermón hacia el final del reinado, hacia el final del reinado del rey de su tiempo. Él le recordó al pueblo que Dios todavía tenía una causa en su contra, y el sermón comenzó con acusaciones de engaño,
¿verdad? Como el caso de Jacob. El pueblo trataba con Dios de manera engañosa, sus programas políticos eran mentirosos porque prometían lealtad tanto a Egipto como a Siria. Su conducta social oprimía a los pobres mediante el uso de pesas falsas. Su riqueza conducía engañosamente a creer que no hacían nada malo, y sus sacrificios a Baal los engañaban. O sea que estos engaños llevaron el orgullo a un sentido de autosuficiencia y a olvidarse de Dios. Y ese era el rol del profeta Oseas, comunicar en el caso de la nación de Israel. Dios rechaza el acercamiento engañoso, ¿verdad? Él, en este caso, Oseas externaliza una nueva manera de mirar a Israel. Debido a que la nación estaba llena de engaño, Dios no actuaría más con compasión, sino que sería un león destructor en medio de ellos. Esto produciría una destrucción total de la nación. Ellos no tendrían ningún rey que salvara a sus ciudades. Su tierra se tornaría seca sin fertilidad alguna, y en este caso un enemigo saquearía su riqueza, mataría a sus niños y su esposa. Esta experiencia demostraría la naturaleza engañosa de la comprensión cultural del mundo que predominaba. Siguiendo, ¿verdad?, el profeta Oseas, siguiendo, ¿verdad?, el caso de este patrón establecido en ese terrible tiempo donde el baalismo, podemos decir que estaba en un gran apogeo, lo que podemos, ¿verdad?, decir es que el caso del sermón, siguiendo el patrón establecido, Oseas concluye un sermón prometiendo que la restauración era posible si se volvían a Dios. Usted lo puede ver en Oseas capítulo 14, versículos 1 al 9. Oseas capítulo 14, versículos 1 al 9. El primer párrafo llamó al pueblo al arrepentimiento. En el caso de lo que podemos leer, Oseas capítulo 14, versículos 1 al 3, mientras que el segundo promete salvación. Después de arrepentirse, el pueblo conocería entonces a Yahvé como Dios. No mezclarían el nombre de Yahvé, que es Dios, como Baal, que era, ¿verdad?, lo que hacían en ese momento. El pueblo vería la pecaminosidad de su prostitución y reconocería la impotencia de otras naciones e ídolos. Entonces ellos verían que Dios sana al pecador, ama a su pueblo, les da fertilidad y los cuida sin necesidad de estar adorando ídolos ni de las naciones paganas, que obviamente sabemos que detrás de todo ídolo que se adora o que se venera o como la gente le quiera llamar hoy en día, pues lo que hay detrás de todo eso es un demonio esperando recibir adoración para oprimir y encadenar a sus habitantes. Y eso es lo que podemos llamar un pecado de espíritu. Dios nos manda una santificación de espíritu, alma y cuerpo, porque existen los pecados del espíritu, los pecados del alma y los pecados del cuerpo. Y los pecados del espíritu tienen que ver con adorar, ¿verdad?, en el espíritu a otra deidad que no sea Dios, o poner en primer lugar lo que no sea Dios. Entonces nuestro espíritu se entrega en una adoración, ¿verdad?, a lo que no edifica. Nuestro espíritu se vivifica cuando adoramos a Dios, pero nuestro espíritu muere cuando adoramos o veneramos a alguien que no sea Dios. Y eso, ¿verdad?, viene a ser entonces una realidad. Hablando en el caso de Oseas, la persona sabia, ¿verdad?, lo que podemos añadir, que leyera estos sermones, entendería el significado de los mensajes de Oseas, se daría cuenta de que los caminos de Dios son correctos y aplicaría todas estas cosas en su diario vivir. De esto, ¿verdad?, podemos mencionar muchas consecuencias teológicas y sociales. Sobre el caso de este profeta, los sermones de Oseas colocan mucha culpa por la condición de Israel a los pies de líderes políticos y a los pies de líderes religiosos. Ellos no le enseñan el pacto al pueblo y no los ayudaban a ver que su conducta era totalmente incoherente y era a la vez desleal con el caso del Señor. Por eso es que, ¿verdad?, el caso de Oseas, él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto es una personificación de Dios hablándole a su pueblo. ¿Cuál era la falta de conocimiento que había en aquel momento? Que ellos pensaban y habían tomado como una ideología que había que adorar a Baal y que adorar a Dios a la vez, que con eso no había problema. Que vivir en el engaño, que eso no era problema.
Entonces Dios los echó y se olvidó de ellos y ya estaba profetizado. Al igual que Oseas, ¿verdad? El mensajero de Dios de nuestros días necesita, ¿verdad?, evaluar si va a obedecer a Dios o va a obedecer a los hombres. Yo por lo menos, si yo fuera usted, yo me voy más por el lado de Dios, aunque le tiren piedra, aunque usted escriba en Facebook. Usted sabe que ahora en Facebook hoy en día yo no sé de dónde sale tanta gente desquiciada, por así decirlo, que escriben comentarios que no edifican. Como quiera, lo que Dios le muestre a usted, usted hágalo, que Dios es grande. Es decir, es que antes quemaban a la gente en las hogueras, pero ahora es por Facebook que nos queman. Bueno, ¿qué se va a hacer? Por lo menos estamos en Facebook y no afuera para que nos caigan a pedradas y nos maten. Yo creo que más bien por la gracia de Dios se predica en Facebook para que ahí mismo no nos maten como los profetas. Y bueno, si lo adaptamos al caso de Oseas, en el caso de Oseas, mire el llamado que Dios le hizo, dado a que los políticos y los sacerdotes en su tiempo se habían olvidado de las tradiciones pasadas de la nación, el pueblo venía y amoldaba, o sea, acomodaba su manera de pensar y su conducta a la conducta baalista, que era la conducta dominante en aquel tiempo. ¿Y cuál es la conducta que viene a ser la dominante en estos tiempos que muchos se han olvidado de Dios? Bueno, analicémoslo bastante bien. El sincretismo de la antigua fe de Israel era tan completo que la gente se engañaba a sí misma al pensar que todo estaba bien, aun cuando no reconocía a Yahvé como su único Dios. Y como lo hemos venido diciendo, el nombre Yahvé, el nombre mismo de Dios, ellos mismos lo habían mezclado con el significado de Baal. O sea que fue algo terrible en el caso de la nación. Y lo que ellos vivieron en aquel momento, ellos no tenían una devoción leal hacia Dios. Entonces, Oseas viene e introduce, ¿verdad?, esta nueva comprensión del futuro, usando, ¿verdad?, estas metáforas de destrucción y lo que espera, en este caso, a una nación que le da las espaldas a Dios. Hoy en día, si se predica, ¿verdad?, sobre un mensaje que tenga que ver con el arrepentimiento, o un mensaje, ¿verdad?, que tiene que ver con el evangelio, por lo menos en lo que engloba el concepto de arrepentimiento, han llegado muchos predicadores, o por lo menos de lo que yo sé, hasta decir, o mucha gente en las iglesias, que esto es un estilo de mensaje, pero la realidad es que esto no es un estilo de mensaje, es una realidad bíblica continua en la palabra del Señor. Dios manda, ¿verdad?, a sus profetas, o manda a su gente para predicar de un mensaje de arrepentimiento, para demostrar cuál es el problema, para mostrar la salida del problema y para que vengamos a Él. Pero si no venimos a Él, para Él entonces purificarse y exaltarse en medio de todo ese pecado, pues tiene que traer juicio, y es una realidad bíblica continua en la palabra del Señor. Si no, pues ustedes tendrán que hacer su propia Biblia, porque hasta en los mismos profetas lo vemos. Yo no me imagino hoy en día, amor, los profetas predicando, hablando y diciéndole, no debemos de juzgar, porque esa es ahora la frase que se usa hoy en día, pero el resto de la Biblia parece que no la leen y no enfocan el concepto y los verdaderos significados de las cosas, de lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Veamos nuevamente estas imágenes terribles, ¿verdad?, del tiempo que estaba viviendo Israel, adorando, ¿verdad?, a los Baales y en una prostitución total y espiritual. Y terrible también lo que le tocó vivir al profeta Oseas, para entonces hacer algo prefigurativo y lo que podemos llamar, ¿verdad?, algo simbólico de lo que era la situación espiritual, ¿verdad?, de Israel en su tiempo. Esta prostitución provocaba, ¿verdad?, el rechazo de Dios. Dios comparaba a su pueblo como unos engañadores. O sea, Dios rechazó este acercamiento engañoso, lo que ellos hacían para sus engaños. Entonces ellos, había una comparación que se parecía a la conducta de su antepasado Jacob, el engañador, en donde pues la tradición les advertía contra el uso de pesas falsas que ellos usaban en su momento, e incluía alianzas con otras naciones. Entonces estas tradiciones legitimaban el pensamiento de Oseas en contra del pueblo, debido a que sus formas de actuar eran contrarias a las normas que Dios había comunicado, y su conducta no tenía ningún sentido, no tenía sentido alguno, dado que Dios los había libertado de Egipto
había cuidado de ellos en el desierto y había enviado profetas para revelarles su voluntad. Entonces, ahora, ¿verdad? Hoy en nuestro programa, yo le quiero decir a muchos cristianos que nos sintonizan, si Dios a usted le ha dado todo, el que usted robe en su negocio y aunque usted sea el más pillo y el que usted diga que soy cristiano y no lo vive, eso Dios no lo ve bien y Dios no lo justifica. Y lo que podemos ver es que los profetas se enfrentaron en su tiempo en algo que vivía el pueblo de Israel, que de verdad derramaba sangre a los ojos de Dios en vez de lágrimas de todo lo que Dios veía. Hay que aprender a depender de Dios, no de los aliados. Si usted es ministro, la primera alianza que tiene que estar intacta es la de Dios. No busque gente por conveniencia. Dios le va a llevar al lugar indicado. No se afane porque los reconozcan. El que le tiene que poner en primer lugar reconocimiento a usted es Dios. No se afane por lo que le puedan dar. Tenga la fe que Dios nos lleva por el lugar en donde nos tiene. Oseas no se quejó y tuvo que casarse con una prostituta. ¿Y qué es lo que le toca a usted en comparación con eso? Y una prostituta que también le fue infiel y él engendró hijos con ella.